el precio de la libertad de los hijos de Dios fue demasiado costosa. Y la razón de este costo, sin duda alguna, ha sido lo grande de la cautividad. Pregunto, ¿qué tan profunda fue nuestra esclavitud? ¿Y qué tan fuerte la reja de nuestra prisión, que fue el Hijo de Dios el precio? ¿Qué tan cruel nuestro prisionero, que se necesitó del gran amor de Dios para vencerlo? ¿Y qué tan engañoso ha sido el placer de su prisión, que la mayoría no ha querido salir de ella? El placer momentáneo que ofrece esta prisión del diablo es cegador y ofrece un camino ancho de delicias constantes, pero las gentes no miran que ese camino es de muerte. Cristo lo dijo en Mateo 7:13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ancho es el camino que lleva a la perdición, mucha gente camina por él. 14, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Proverbios 14:2 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este camino de muerte es el camino que al hombre mira como racional. La mayoría de las personas dicen: no puede ser que la mayoría estemos equivocados. Lo curioso es que el camino de que Dios ofrece parece favorecer esta forma de pensamiento, porque no tiene lógica, porque dice: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. ¿Por qué razón? Porque este camino de Dios, este camino está escondido entre negaciones, prohibiciones, mandamientos, y está condicionado a la instrucción exacta del manual. Amén. Pero es el camino que lleva a la libertad. Jesucristo dijo: yo soy el camino. Él es el camino. ¿Sabe, hermano mío? No hay camino de libertad, no hay libertad sin Jesucristo, y nadie puede ir al Padre sin libertad. Nosotros estamos en una postura tan privilegiada que no hemos querido razonar plenamente sobre el valor de nuestra libertad. Por eso le puse el título del mensaje: libertad a precio de sangre. Nuestra libertad fue demasiado costosa. Implicó la muerte del Hijo de Dios. Eso quiere decir que la cautividad nuestra era tan extrema, tan exagerada, que no había otra forma de cómo pagarla. ¿Cómo es posible, dicen las personas inconscientes, cómo es posible que se presuma de un Dios todopoderoso, que es la máxima expresión de la sabiduría, y no haya encontrado otra forma como redimir al mundo, cómo rescatar al mundo? ¿Qué Dios es este que da a su Hijo para hacerlo? Hermano mío, en la infinita sabiduría de Dios no había otra forma de cómo rescatar al mundo. De ese tamaño era la deuda de nosotros, de ese tamaño era nuestra esclavitud. Usted y yo deberíamos ser más conscientes del precio que se pagó por nosotros. ¿De qué manera el hombre se expone en la actualidad tan fácilmente a lo que es del diablo? ¿Por qué el cristiano se expone tan fácilmente a caer de nuevo en la esclavitud? Hermano mío, Dios es misericordioso, pero un día termina. Un día Dios no puede actuar más con las personas. No tenemos que ser de las personas que van por el camino ancho, disfrutando de esta vida como si no existiera otra. Hermano mío, esta vida que tenemos aquí ha sido consagrado, ha sido diseñada por Dios para que le sirvamos. Ha sido diseñada por Dios para que lo escuchemos a Él. Ha sido preparada para que usted y yo tengamos conocimiento aquí en la tierra, para que cumplamos con una función para después entrar en la vida eterna. La vida que fue diseñada por Dios para nosotros fue una vida de libertad, no una vida de esclavitud. 3 cosas quiero compartir con usted en esta noche. Primero, número 1, la cautividad. La mayoría de los que estamos aquí no sabemos lo que es estar presos entre paredes y rejas. Amén. Por lo que centraré el mensaje en la cautividad espiritual, de la que todos los que estamos aquí tenemos experiencia. Porque la Biblia dice que no hay hombre que no peque, ni siquiera uno. Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado. Usted y yo pecamos todos los días.
Muchas personas no oran por los alimentos, otros no dan gracias, otros no se acuerdan de ser agradecidos con Dios. Así que todas esas cosas es olvido, descuido, omisión. Todos los días pecamos. Así que tenemos experiencia en lo que significa estar cautivo, en lo que significa servirle a otro. Y ahí quiero centrar el mensaje. Por supuesto que la cautividad espiritual es la que lleva a la cárcel al pecador, exceptuando a los inocentes. Esto resulta cuando la libertad engañosa de la prisión espiritual es llevada al extremo. Amén. Sí. Muchas personas están cautivas en sus delitos y pecados. Dice la palabra, ahorita se lo voy a leer. Es una vida disoluta, una vida en la que se siente la plenitud de lo que uno es, en la que no se toma en cuenta a Dios. Y entonces se va al extremo y el hombre no le queda otro remedio más que de recluir en una prisión a tal persona. Pero hermano mío, gracias a Dios porque el evangelio es predicado en las cárceles y hay muchos presos que son más libres que muchos que andan caminando en la calle. Aleluya. Entonces usted y yo, hermano mío, todos nosotros estábamos muertos, presos en delitos y pecados, dice Pablo. Estábamos en tinieblas y atrapados en una seria red de placeres engañosos. Le compruebo, Efesios 2:1, dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vuestros, ¿qué es un delito? No voy a meterme con la gente del mundo, estoy hablándole a la iglesia de Jesucristo. Dice Pablo que estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros fuimos sacados de la esclavitud del pecado. Una persona que viola la palabra de Dios está cometiendo un delito. Usted podría decir, bueno, yo cometo adulterio y las autoridades no me dicen nada, yo no voy a prisión. Usted está cometiendo un delito espiritual, está violando la palabra de Dios y es reo de condenación. El asunto es que la palabra dice que la persona que está en delitos y pecados está muerto. Dese cuenta. Nosotros estábamos en esa muerte terrible, destinados a la condenación, porque no teníamos a Jesucristo en nuestro corazón. Cuando Jesucristo vino y arrebató nuestra vida de la tiniebla y nos hizo libres, es imposible, no podemos volver a la misma esclavitud. ¿Por qué? Porque estamos menospreciando la obra que Jesucristo hizo. No podemos ignorar que si violamos la palabra de Dios, estamos muertos. No hay vida. Si la muerte física te sorprende, usted irá a la condenación eterna. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros, usted y yo, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Note bien, usted y yo estábamos en tinieblas. ¿Qué es estar en tinieblas? Primero estábamos en el reino de Satanás. El reino de Jesucristo es de luz. El reino del diablo es de tinieblas. Allí estábamos ocultos usted y yo. No había quien nos mirara. Nadie distinguía nuestra condición. No sabían exactamente lo que estábamos viviendo o lo que éramos. Teníamos una fachada de apariencia, de personas exitosas. Están bien, tiene salud, tiene dinero, está bien todo. Pero la realidad es que estábamos cometiendo pecados en secreto, lo mismo que los demás. Y estábamos ahí en esa tiniebla. No había quien nos mirara. Pero ahí el Señor Jesucristo volteó a mirarte a ti, y dentro de ti había de parte de Dios ya diseñado un linaje escogido y un real sacerdocio. Usted y yo nunca nos imaginamos eso. Vivíamos embriagándonos, fumando, haciendo esto y haciendo aquello, no tomando en cuenta a Dios, y no sabíamos que éramos linaje escogido y que había un sacerdocio dentro de nosotros. Cada vez que usted, hermano, hermana, niño, niña, levanta sus manos al cielo y empieza a ofrecer a Dios alabanzas y adoración, usted está ejerciendo un sacerdocio. Cada vez que ora por un perdido, por una causa, usted está ejerciendo un sacerdocio. Entonces dice la Escritura que fuimos elegidos para eso, para anunciar las virtudes. Por virtud de Jesucristo fuimos sacados de la tiniebla, de la oscuridad, de la ignorancia. ¿Cómo es posible que vayamos de nuevo a meternos en los oscuros rincones del diablo? No puede ser. Eso se llama cautividad. ¿De qué está esclavo usted hoy? ¿A qué le sirve hoy? ¿Tiene algún vicio al cual usted le sirve? Tal vez mira pornografía, tal vez no puede caminar en la calle sin mirar a las mujeres, tal vez no puede caminar en la calle sin mirar a los hombres.
Tal vez usted es de las personas que codician a otro o a otra, teniendo lo suyo. ¿De qué está cautivo? Eso es esclavitud, eso es cautividad. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 11. Y esto erais algunos. Qué interesante. Esto eran algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano mío, cuando uno vivió una vida perdida, le diré, yo nunca anduve en prostíbulo, ni fui el gran borracho, ni fui mujeriego, no tuve nada de esas cosas, pero lo mismo que muchos de ustedes, iba camino al infierno. Y siempre mi pregunta era, ¿cómo entrar al reino de los cielos? ¿Cómo alcanzar esa meta tan preciosa? Y cuando por fin supe que existía una forma de ser salvo y la experimenté, ahora yo puedo decir, yo fui santificado, yo fui justificado. ¿Qué es un justificado? A uno que se le perdonó su deuda, a uno que se le perdonó su pecado. Cuando los pecados eran mi acusación, yo fui lavado con la sangre de Jesucristo, lo mismo que usted. Nos dice Pablo, da una lista de horrorosos defectos: fornicarios, idólatras, injustos, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, los ladrones y los tacaños, aleluya, no heredarán el reino de los cielos. Y dice Pablo, y esto eran algunos de ustedes. Algunos de los que estamos aquí nos podemos identificar con algunas de estas cosas que aparecen aquí, pero ahora que ya fuimos lavados, santificados y justificados, conocemos la gran diferencia. Usted sabe lo que es estar cautivo y lo que es estar libre. Usted sabe lo que es servir al diablo y lo que es servir a Jesucristo. Usted elija. Aleluya. Ya no podemos jugar. Tenemos que enderezar el camino. Tenemos que ser serios en nuestra entrega al Señor. La ceguera ha sido la causante de tan cruel prisión. Esta ceguera ha sido provocada por el diablo y abrazada por el hombre. Son los delitos y pecados en el hombre los que lo seducen y lo llevan a la cadena de prisión. Segunda de Corintios 4:3. Note bien, pero si nuestro evangelio, dice Pablo, está aún encubierto o escondido, entre los que se pierden está escondido, no entre nosotros. 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fue, hermano mío, la luz del evangelio la que nos abrió los ojos sobre aquellas cosas que no entendíamos. Pablo dice que el evangelio que está escondido entre los que se pierden, porque el Dios de este siglo, hablando del diablo, le cegó los ojos del entendimiento. Deberíamos de estar agradecidos porque nuestro entendimiento fue abierto. Pablo oraba por los hermanos de Éfeso para que les fueran abiertos los ojos del entendimiento, para que comprendieran la riqueza de Dios, lo que tenemos de parte de Dios. Alguien debió haber orado por mí. Alguien debió haberse preocupado por este hombre. Alguien se preocupó por mí, que Dios dijo, yo le abriré los ojos del entendimiento para que entienda, como respuesta a aquella persona que oró por mí. ¿Cómo defraudaría yo eso? La cautividad existe. En el pueblo de Jesucristo, sí, en el pueblo de Jesucristo existe. Aleluya. Pero usted y yo hemos sido iluminados por Él. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Mira, ¿se da cuenta? En la mañana le dije a la iglesia acerca de un amigo mío que ya le platiqué a usted hace muchos años, que él fue un hombre que abandonó a su familia, abandonó a su mujer por otra mujer, y vino a hablar conmigo y me dijo, yo no sé por qué Dios me puso esta tentación. Digo, sinvergüenza, ¿cómo se te ocurre culpar a Dios de lo que traes allá adentro?
Pero nos hemos hecho tan hábiles para justificar nuestras acciones que da vergüenza. Y no es así. Dios no tienta a nadie sencillamente porque Él no puede ser tentado por el mal. Dios no es un Dios cruel, Dios no es un padre descuidado, Dios no es un padre que pone a sus hijos al borde de la tentación para ver si caen. Dios no hará eso con nosotros. Al contrario, Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. El Padre le dijo al Señor Jesucristo, cuando venga el diablo para tratar contigo, huye de él. Él estaba hablando en el Evangelio de Mateo con los apóstoles, con sus discípulos, y luego dijo, ahí viene ese perverso y él nada tiene en mí. Y como el Padre me mandó y para que el mundo vea, así hago, vámonos de aquí. El mismo Señor Jesucristo huyó del diablo. Él lo enfrentó cuando había que enfrentarlo en el desierto. Él lo enfrentó gallardamente, varonilmente, santamente, pero cuando había que correr de él, él dijo, para que el mundo vea que yo obedezco al Padre, me voy. Usted y yo no podemos coquetear con el mal nunca. 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¡Qué escalera tan horrorosa! La concupiscencia es la seducción suya, el deseo suyo. El diablo ya no ocupa inducir a nadie. Él solamente exhibe el producto y el corazón del hombre abraza lo que quiere. Amén. Porque dice Santiago, es seducido de su propia concupiscencia. Cuando el hombre es seducido, dice, da a luz el pecado. Oh, me ganó la tentación. Y la Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestra debilidad. Porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Él sabe, Él tiene la respuesta para tu tentación, para tu cautividad. Y de repente cuando se consumó el pecado dice, me debes, págame. ¿Cuánto te debo, pecado? La muerte. Oh, sí, querido, es la palabra de Dios, no podemos decir que no es cierto, que no es verdad. Ezequiel 16:13, miren lo que Dios le dijo a Israel. 16:33, perdón. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Es una palabra durísima que se le dio al pueblo de Israel cuando ellos estaban embelesados con todas las naciones del mundo. Y lo mismo suele suceder con nosotros. El pecado ni siquiera nos solicita, pero qué bien que lo buscamos. Amén. El diablo, hermano mío, debería de darnos una buena cantidad para caer en pecado. Pero somos nosotros los que compramos el placer. ¿No es verdad? ¿Sabe que ir al reino de los cielos es completamente barato? Es gratuito el reino de los cielos. Pero para ir al infierno se necesita invertir una gran cantidad de dinero. Es el mismo retrato. La cautividad existe. 2. La libertad. La respuesta que el hombre necesita para su libertad es Jesucristo. Nadie puede proporcionarle al hombre una libertad tan completa como el Señor Jesús. Pablo dice en Colosenses 2, 9 al 10, que en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y en Él estamos completos. Usted y yo tenemos todo lo que necesitamos en el Señor Jesucristo. Usted no tiene que buscar la libertad de nadie más. Él tiene tu libertad. Usted no tiene que buscar más a Jesucristo. Él está aquí si lo quiere hoy. Aleluya. Tan sencillo como eso. El primer paso de la libertad es conocer la verdad. Desafortunadamente o afortunadamente la verdad nos mostrará otra verdad. Ella dirá simplemente estás cautivo. Los judíos dijeron, ¿de quién estamos cautivos? Ahorita le explico. Todos deseamos la libertad, pero pocos aceptamos las condiciones. Observe, Juan 8:31. Juan capítulo 8. Dijo entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Toda la descripción que le acabo de leer es extraordinaria. Solamente resaltaré unas verdades. Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él lo que pregonaba era una palabra verdadera. Él está diciéndoles a los judíos: ustedes están esclavos, están esclavizados por el pecado. Ellos no entendieron porque Cristo no les dijo directamente de la esclavitud del pecado. Él les habló de la esclavitud, y ellos inmediatamente pensaron, se defendieron rápidamente ante el Señor Jesucristo. Nosotros no somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie, y solo hay que echarle un vistazo a la palabra de Dios para darnos cuenta de todas las veces que Israel estuvo cautivo. Si me echa un vistazo al libro de los jueces, nada más ahí empezaremos. Si vamos hasta más atrás al libro de Génesis, encontramos a Israel cautivo en Egipto. Pero si lo miramos a la manera de como lo mira el Señor Jesucristo, la cautividad es mucho más horrorosa que estar preso en una nación o subyugado por otro. Porque usted puede estar en la prisión y ser un hombre santo, un hombre justo, ser llevado allí inocentemente como fue llevado José, y no tener culpabilidad, tener libertad interna, tener libertad espiritual. Pero aquí encontramos que el Señor Jesucristo le dijo: ustedes son esclavos del pecado, porque todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. La verdad nos llevará a lo que es el verdadero retrato de nuestra condición. Y luego Él dijo: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Pero si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. La verdad te dirá: estás cautivo. Y la verdad te dirá: hay un libertador. Y Cristo dijo: si yo los liberto, serán verdaderamente libres. Tienen que tomar en cuenta esto, porque el esclavo no queda en la casa para siempre. El esclavo está sujeto a la voluntad de su dueño, y el dueño puede venderlo a otro cuando él quiera. Si siente que al esclavo le están faltando las fuerzas, lo venderá a otro, más barato, pero lo venderá. Hay que se le muera al otro. Pero el Hijo sí queda para siempre. Esa fue la razón por la cual Cristo le decía: ustedes necesitan libertad del pecado para que sean hijos y permanezcan para siempre. Amén. Cuando la palabra de Cristo no haya cabida, verso a 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, ahí está el pecado, porque mi palabra no haya cabida en vosotros, no hay lugar para ella. 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Cuando la palabra de Cristo no haya cabida, es porque otra cosa ocupa el corazón. Es algo más fuerte o importante para la persona que la palabra de Cristo. Pueden ser cosas como afanes, como lo dijo Cristo, deseos de riquezas, placeres de este mundo, pueden ser personas, puede ser fama. Pero no importa cuán grande sea la cautividad, Jesucristo te puede libertar. ¿Cuál fue la razón por la cual estos discípulos de Jesucristo no pudieron seguir adelante? Porque la palabra de Jesucristo no encontró lugar en el corazón. ¿De qué está lleno su corazón? Cristo mismo dijo que el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca cosas malas. Pero el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Usted elige. ¿De qué llenará su corazón? ¿De la basura de este mundo o de los afanes de este mundo? ¿O permitirá que la palabra de Dios haya cabida en usted? ¿Sabe qué, hermano mío? Cuando Dios nos muestra nuestra condición, suele ser doloroso, pero hay mucha esperanza. Le estoy hablando ahora de la libertad, la solución a la cautividad. Salmo 102, 19. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Recuerde que estamos hablando de la cautividad espiritual.
Y el gran amor de Dios, dice, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra. ¿Para qué? ¿Por qué razón Él volteó a mirar? Dice, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Alguna persona que está presa porque cometió pecado, cometió ilícito. Y en la palabra de Dios los ilícitos no se pagan como en el mundo. En el mundo puedes pagar un ilícito con cierta multa, con ciertos días de prisión o con cadena perpetua. Las multas a la violación de la palabra de Dios es condenación o arrepentimiento. Y el Señor miró desde los cielos para soltar a los sentenciados a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Isaías 42:6, hablando ahora del Hijo, dándole la solución. Yo, Jehová, te he llamado en justicia. Ese es el llamamiento del Señor Jesús, un llamamiento preciosísimo. Y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Hagamos algo interesante en este momento. Démosle un aplauso al Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mire, te he llamado en justicia. Te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Te he llamado en justicia. Un llamamiento maravilloso. ¿De qué forma el Padre le expuso el plan al Hijo? Hijo, quiero hacerte un llamamiento. Sí, Padre. ¿Qué clase de llamamiento? Un llamamiento en justicia. Y el Hijo conoce al Padre, dice la Escritura. ¿A quién hay que justificar? A un mundo perdido. Tú serás mi justicia. Y luego vino a este mundo y contempló a los pecadores. Y Dios le dijo, dales una buena noticia, hijo mío. Diles que yo soy, que tú eres mi justicia. Que todo aquel que te reciba será justificado de sus pecados. Y ocurrió una de las maravillas más preciosas. Aquí tenemos al culpable y aquí tenemos al inocente. El culpable eres tú, el inocente es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y él dijo al culpable, la solución es Él. ¿Quieres la solución? Sí, Señor, yo quiero la solución a mi pecado. Muy bien, pondré tu pecado en Él. Ahora tú eres inocente y tú culpable. Te llamaré en justicia. La Biblia dice que al que no conoció pecado, a Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. El precio de su libertad ha sido muy costoso, téngale respeto. Y te pondré por pacto al pueblo, un pacto que no será quebrantado. Fue un pacto que no hicimos nosotros con Dios, Dios lo hizo con nosotros. Porque cuando los pactos se hacían entre uno y otro, ambos llevaban animales para sacrificar. Pero aquí el pacto fue hecho por Dios con nosotros. Dios dijo a un pueblo como usted y yo, te ofrezco un pacto eterno. Él dio al Hijo por pacto al pueblo. Por supuesto, aquí habla del pueblo judío. Usted y yo somos el judío adoptado, el hijo adoptado. Somos parte de ese pacto. Y por luz a todas las naciones. Jesucristo es la respuesta. Aleluya, Él es la respuesta. 7. ¿Para qué más lo puso? Para que abres los ojos a los ciegos. Para que saques de la cárcel a los presos. Y de la prisión a los que moran en tinieblas. Ay, aleluya. Qué respuesta tan preciosa la de Dios. 49:8. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré, y te daré por pacto a los pueblos, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Es lo que estamos anhelando, ¿verdad? Para que restaures la tierra. Ya miramos que Él fue pacto de Dios para con nosotros. Y lo puso para que restaure la tierra. Amén. Y luego mire qué herencia. Para que heredes
asoladas heredades. ¡Ay, la herencia de nuestro Señor Jesucristo! Las calles en ruinas, las vidas arruinadas, cada quien se apartó por su camino, Isaías 53. ¿Qué herencia la del Señor Jesucristo? Cuánto que hacer, cuánto trabajo, cuánta razón, cuánta dignidad en el hecho de que Él venga a levantar una iglesia sin mancha, para que restaure la tierra, para que seas heredero de lo que no sirve. Ay, Señor, qué nuestro Señor tan especial. Para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: mostraos. En los caminos, en estos caminos, sin duda alguna, serán apacentados, conforme a la ley de Dios, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios dicta, por el lugar que debes caminar, por ese lugar. Y en las alturas estarán sus pastos, en el cielo estará lo verdadero, lo sustancioso, lo agradable, lo eterno. Verso 10: no tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Ahora, si usted pudiera pensar todavía que le falta el poder al Señor, observe, 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Esto dijo Cristo en la sinagoga. Porque me ungió Jehová. Dios ungió al Hijo, lo separó, lo dio por pacto, lo llamó en justicia y luego depositó sobre él su Espíritu. Y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, buenas noticias, a vendar a los quebrantados de corazón, el suyo y el mío, a publicar libertad de los cautivos, como estábamos nosotros, tal vez como esté alguien esta noche aquí, y a los presos, apertura de la cárcel. Si usted mira el libro del profeta Isaías, se va a dar cuenta que la Biblia dice que, Isaías dice que el preso, el carcelero, hablando del diablo, nunca le abrió la prisión a sus prisioneros. Fue Jesucristo que vino y con mano poderosa nos sacó de la prisión. El diablo nunca permitió un rayo de luz a nuestros ojos. Fue Jesucristo la luz que nos abrió el entendimiento. Hermano mío, usted y yo tenemos que tenerle respeto a esta salvación. 3. Una seria advertencia. Esta gran libertad ha sido otorgada a precio de sangre y merece respeto. Recuerde que al principio le dije qué grande debió haber sido nuestra cautividad, que el precio tuvo que ser el Hijo de Dios. Primera de Pedro 1:18. Dice Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, una cosa vana que no produce nada, que está hueca, la cual, esta vida, recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No fuimos rescatados con cosas que se corrompen como el oro y la plata, que andan de mano en mano y de corazón engañoso en corazón engañoso y de avaro en avaro y de envidioso en envidioso. No, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el precio de nuestra libertad. Así que la advertencia es muy seria. El escritor de Hebreos dice que hay de aquella persona que tuviere por inmunda la sangre de Jesucristo, o la sangre del Hijo de Dios. Ya no queda más sacrificio por él. Tengámosle respeto. Hay un gran riesgo cuando se abandona la libertad recibida. Se empieza diciendo: no pasa nada, no sentí nada, fue una pequeña locura. Y dice Pablo que se termina por la carne. Gálatas capítulo 5 versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. No podemos usar la libertad que tenemos en Cristo Jesús como ocasión para la carne. No podemos, hermano mío, entrar en cuestiones teológicas y darnos libertades que no existen en la palabra de Dios. Hay una corriente cristiana en la actualidad que dice: a nosotros nada nos condena. Son personas que cometen adulterio, que cometen fornicación, que roban, que ven pornografía, que toman, que le dan duro a la rumba y al chachachá, a la guaracha y a todo lo que se atraviese. Pero nada les condena. ¿Dónde quedó entonces la santidad que demanda la Biblia?
Ellos dicen, mientras no dañes el espíritu, todo está bien. Pablo dijo que guardáramos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles para la venida de Jesucristo. En la Biblia encontramos en Éxodo, el que pecare contra mí, a ese raeré de mi libro, dice el Señor. En Apocalipsis se fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, y no borraré tu nombre del libro de la vida. Hermano mío, no podemos volver a la cautividad. Segundo de Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es cuando se regresa atrás al mismo camino de antes. Amén. ¿Usted ha visto cuando un perro vomita y luego se come su vómito? Es lo que está apareciendo. ¿Usted ha visto una puerca lavada y luego revolcarse en su mismo escombro, estiércol? Es lo que Dios dice. Fuimos lavados, fuimos justificados y fuimos santificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo. Nosotros conocemos lo que es ser libres. Lucas 11:24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida, adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. No podemos arriesgar nuestra libertad. Se me fue el tiempo. El secreto a voces más eficaz de una liberación completa es muy sencillo. El secreto más sencillo para que usted sea libre es: ama a Dios con todo tu corazón y ningún demonio los soportará. El amor a Dios te llevará a una limpieza que no has conocido. Concluyo con Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí, dentro de nosotros, dentro de usted, su propio espíritu tiene el mismo gemir que la creación. La tierra está empezando a vomitar sus moradores, como está escrito en Ezequiel. Amén. La tierra está sufriendo dolores de parto. Ella desea ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y ese mismo deseo lo tenemos dentro de nosotros. En verdad, no tiene idea cómo anhelo la venida del Señor Jesús. Ese es el anhelo que está dentro de nosotros. 3 cosas ciertas: hay cautividad en el pueblo, la libertad o la solución es Jesucristo, y debemos estar alertas. No podemos descuidarnos. Amén. Debemos estar advertidos. Póngase de pie.